decir esto. Meeting is being recorded. Listo. Eh, ok, este grupo llamado AIMSA, que es la Asociación Iberoamericana de Neuropsicoanálisis y que por supuesto pertenece a la NPCA, a la General, nació para generar no un grupo local, sino un grupo de habla hispana. Y la idea de esto, y es lo que tratamos de preservar, es justamente la influencia del lenguaje, en la relación lenguaje y pensamiento. No es lo que estaba tratando de decir antes, no es para ahorrarnos hablar en inglés, sino porque tenemos una forma de concebir, de comprender y de ejercer los conceptos desde la lengua hispana que a veces tiene su propia, que a veces no, muchas veces tiene su propia riqueza particular y que entra en diálogo con las lenguas sajonas, ¿no? Quizás no tanto con otras latinas como el francés, y por eso el psicoanálisis francés ha tenido tanta acogida, especialmente en Argentina, pero creo que en toda Latinoamérica. Entonces creo que es muy importante apoyar esto que hacemos aquí, estos diálogos, estos debates y estas formas de pensar juntos en español, aunque después tengamos que hacer el trabajo de traducirlo para presentarlo en los congresos internacionales. Por otra parte, que es lo fundamental, dónde se apoya o a qué pertenece esto, justamente es a la idea que surgió hace 25 años que existe la asociación, y por eso este es el congreso número 25, el 25º, que se va a celebrar en Barcelona en junio del año que viene, donde se empezó a Gracias, trabajar en la articulación y en los aspectos que se articulan y los aspectos que se integran desde las neurociencias y el psicoanálisis. Y es una comprensión muy profunda, muy compleja, que estamos estudiando y ejerciendo y puliendo cada vez más a partir de los primeros que se han encontrado, por supuesto, dirigido y promovido por Mark Solms. Bueno, y en este grupo que nos reunimos una vez al mes, generalmente es el tercer sábado de cada mes, salvo cuando viene Semana Santa y las fiestas de diciembre. Y aquí lo que hacemos también es articular lo teórico con lo clínico. Todo es bienvenido, las propuestas de cada uno de los integrantes que quieran compartir, debatir, escuchar desde las distintas perspectivas. Casi todos convergemos en la psicología, algunos del psicoanálisis, otros la psicoterapia, la escuela francesa, la post winnicottiana o etcétera, distintas líneas que seguimos, pero nos encontramos en gracias. este punto y si hay Mm, una palabra que mm. junta todo, es las emociones, que justamente es lo que más se estudia en el neuropsicoanálisis, ¿no? Dicho lo dicho, hoy presenta Yasser, y entonces, un minutín. Yasser Gutiérrez es psicólogo por la Universidad Centroamericana, la UCA, y máster en docencia universitaria con enfoque investigativo. Ha iniciado su formación como psicoanalista en el Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis, ILAP, que es un componente de la IPA. Asistente educativo en la Universidad Nacional Agraria, entre las distintas responsabilidades se destaca la realización de talleres de desarrollo personal orientados a la prevención de adicciones. Desde el 2015 al 18, catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM, Managua. Y entre las materias impartidas se destaca Psicología de la Comunicación, enseñanza a estudiantes de periodismo. Miembro del Tribunal Examinador y Evaluador de la Jornada de Desarrollo Científico. Y desde el 18 hasta ahora, en la actualidad, psicoterapeuta en consultorio privado. Se enfoca principalmente en la atención individual a adolescentes y adultos. Eh, y comenzamos la presentación, Yasser. Muchas gracias, Alicia. Me van diciendo si se ve, aquí me pongo un poco mayor a la hora de presentar. Se ve, ¿verdad? Se ve, ¿Se mira lo que estoy presentando? Pregunto. sí, sí. Se ve, sí, sí. Ok. Bueno, agradezco la presencia de tantas personas queridas por mí que me quieren, pues realmente es algo que me alegra bastante, me hace feliz. Eh, También agradezco a Alicia, la oportunidad de hacer esta exposición. Si bien hay algunos temas como esto de los sistemas de neurociencia efectiva que he expuesto en muchas ocasiones, siempre es importante pues repasarlo. Da mucha información
De alguna manera me parece que reordena muchas de las distintas informaciones o teorías psicoanalíticas. Ahora, esta exposición o la propuesta de Alicia nació un poco cuando le conté acerca de mi experiencia en el encuentro de Guatemala, de cuando por fin conseguí el libro de Soms en español, creo que no se ve muy bien. Y para mí era como que una buena oportunidad porque en mis exposiciones anteriores yo contaba con el libro solo en inglés. Entonces ya poder estar en contacto con esta obra tan importante en español hacía que fuese mucho más accesible y también profundizable para mí. Le agradezco nuevamente la presencia acá, para mí es muy importante. Y si es algo que me hace feliz, vale la pena reiterarlo. Bueno, no sé por qué. Ok, para empezar con esta exposición, pues traje esta cita de James Strachey. Él en la introducción a la interpretación de los sueños decía que Freud nunca abandonó la creencia de que en última instancia se llegaría a una fundamentación física de la psicología. Esto es muy importante porque pone de relieve, en principio, ciertos elementos de la perspectiva de Freud acerca de su obra. A pesar de que muchos seguidores de él, contradían esa parte, él siempre tuvo presente al psicoanálisis como enmarcado en las ciencias naturales. Y de alguna manera lo que él pretendía en el proyecto de psicología para neurólogos, de establecer una psicología fundada en el movimiento de ciertas partículas materiales, además de todo lo que aborda ahí, es como decía Strechy, un fantasma que recorre toda la obra de Freud de principio a fin. Ahora, Strechy al respecto sí es un poco comedido porque al final destaca de que Freud no quiso publicar eso, pero de alguna manera es importante tener presente que mucho de lo ya establecido va a recorrer pues la obra de principio a fin, pues, y muchas nociones que Freud va a desarrollar después a lo largo de su obra ya están en el proyecto. Ok, ahora comienzo un poco, como les decía, bueno, se me olvidó plantearles el título, ando un poco emocionado. El título de esto era El manantial oculto, implicaciones y, perdón, puntualizaciones e implicaciones. En ese sentido me estoy basando en la obra de este señor Mark Solms. Trato de cubrir ciertos aspectos teóricos importantes como lo serían la neurociencia afectiva, el principio de energía libre de Friston y después ciertos elementos que van a estar implicados a la hora de abordar la psicoterapia desde este enfoque. Eh, Eso principalmente. Ahora, en relación al problema difícil, eh, si bien no es algo que voy a abordar a lo largo de toda la exposición, lo traigo porque es un asunto filosófico al que Marxov trata de responder en su obra. Y esto viene de este señor David Chalmers, que es un filósofo de la mente, y él señala que la búsqueda de los correlatos neuronales de la conciencia era un problema fácil, más correlacional que causal, cuya solución podría explicar dónde, pero no por qué y cómo surge la conciencia. Para Chalmers, el problema difícil era cómo y por qué las actividades neurofisiológicas producen la experiencia de la conciencia. Sí. Ahora, aquí hay resalto la palabra producen acá, porque como señala SOM, si ustedes después lo podrían revisar si gustan, eso ya como que imprime un mayor nivel de complejidad a a esta relación entre mente y cerebro. Lo que SOMS plantea muy atinadamente es que se trata de un asunto de perspectiva, y aquí cabe hablar del monismo de aspecto dual. Esto que llamamos mente y cerebro serían una misma sustancia, un mismo objeto, pero que es percibido desde dos puntos de vista distintos, en primera persona y en tercera persona. Eh, Percibido pues en primera persona, ahí de eso daría bastante cuenta pues el psicoanálisis. Aquí estaríamos hablando de la mente-cerebro como sujeto. Y en tercera persona,
sería más o menos pues la contribución de las neurociencias. Pues aquí sería la mente, cerebro, pues como un objeto y no tanto como un sujeto. Ahora, cabe mencionar pues que dentro de este mar de gente que trabaja en neuropsicoanálisis hay quienes tratan de elaborar una neurociencia pues en primera persona. Pero ya eso es otro asunto, sí. Pero sí me parecía importante mencionarlo. Ahora bien, lo que trata de hacer Mark Thompson, lo que hace, mejor dicho, en esta obra, es aunar en una sola historia la física elemental de la vida, los avances más recientes en neurociencia computacional como la afectiva y las sutilezas que tradicionalmente ha explorado de la experiencia subjetiva que tradicionalmente ha explorado el psicoanálisis. Entonces, tres de sus principales puentes o personas en las que él va a construir su obra serían Freud, Jack Panksepp y Carl Friston. De Freud él retoma bastante el concepto de pulsión, si bien este es se establece pues el destino en la pulsión y sus destinos como un representante psíquico de ciertas fuerzas que tienen un origen orgánico, también son entendidas como una medida de trabajo que es impuesta a la mente como consecuencia de su conexión o trabazón con el cuerpo. Otra cosa importante que retoma Marson, si en su libro va a trabajar de una manera pues muy exquisita, esta frase que si no mal recuerdo estaba en Más allá del principio del placer, de que la conciencia surge en reemplazo de una huella anémica. Eh, Adelantándome un poquito en esta explicación de la conciencia como reemplazo de una huella anémica, de alguna manera la mente o uno de los propósitos de la mente del aparato psíquico es automatizar los aprendizajes, las experiencias, y en ese sentido, conforme se aprende, uno como que de alguna manera empieza a hacer las cosas en automático, más o menos, y perdón por el ejemplo que es ultra sencillo, esto de conducir, pues. Al principio es una cuestión que uno piensa bastante y ya cuando la aprende, pues casi que lo va haciendo sin pensar. En ese sentido, la conciencia surge cuando, tal vez no tanto en este ejemplo, pero cuando la memoria es insuficiente al momento de afrontar la experiencia. Sí eso lo va a fundamentar pues desde otro punto, con mayores detalles. Jack Panksepp, que sería la segunda gran fuente de SOMS, él es un neurocientífico que entendió como ningún otro pues el origen y el poder de los sentimientos. Ahorita voy a hablarles bastante de él. Y de ahí tenemos a este señor llamado Carl Friston, que es un inglés que trabaja en el King College de Londres. Él reduce las funciones cerebrales de todo tipo a una necesidad física consistente en minimizar algo llamado la energía libre. Este señor Friston es una autoridad mundial en el campo de neurociencia y neurociencia computacional. Muchos de sus aportes tienen que ver con algo llamado mapeo paramétrico estadístico, que es algo que se implementa en técnicas de imagenología cerebral. Y algo interesante de él es un trabajo, ahorita se me escapa el título, donde él da cuenta de la conexión de muchas formulaciones freudianas sobre de cómo estas formulaciones pues, guardan bastante coincidencias con muchos planteamientos actuales en neurociencias. Y pues que lo diga alguien con ese currículum, creo que a nosotros los psicoanalistas nos da como que cierto, no sé si aval, pues, pero muchas veces como que pensamos justificar al psicoanálisis solo por sí mismo y a veces como que no observamos cómo se pueden estudiar estos fenómenos desde otros campos u otras perspectivas que también dan cuenta de la efectividad del psicoanálisis. En ese sentido, pues, revisar los trabajos de Friston es interesante, pues. Ahora, también encaja lo que hace Freud, y eso tendría que ver con la dimensión económica de la metapsicología, esta parte de la energía psíquica, de la parte energética de la mente,
porque mucho de eso Freud lo deriva de uno de sus profesores, Helmholtz, no sé si lo pronuncio bien, que tuvo mucha importancia en el desarrollo de las neurociencias y también era alguien que entendía el cerebro como una máquina de inferencias, pues. En ese sentido, Friston recoge a Freud desde sus antecedentes y también desde sus coincidencias que guardan correspondencia pues, con planteamientos actuales. Ahora, si bien yo me voy a enfocar en lo que es neurociencia afectiva y el principio de energía libre, sí me pareció pertinente recoger algunos elementos del primer capítulo del trabajo de Solms. Y esto tiene que ver con lo que fue su tesis doctoral, en la que él pretendía encontrar los mecanismos cerebrales de los sueños, realizando correlaciones clínico-anatómicas. Esto es muy importante porque, de alguna manera, sobre los planteamientos que habían antes sobre los sueños, es donde llega a ser bastante crisis el psicoanálisis. Pero antes de hablarles de eso, les voy a comentar un poco el trabajo de estos señores que eran Eugenia Zerinsky y Nathaniel Kleitman. Ellos fueron los primeros que en los años 50 del siglo pasado se pusieron a estudiar el sueño con electroencefalogramas. Ellos tenían la idea de que durante el sueño se va a dar una disminución eh, de las ondas cerebrales en el sueño, en contraposición a cómo pueden estar estas ondas en el estado de vigilia. Sin embargo, ellos se dan cuenta de que si bien se da esta disminución en cómo están funcionando las ondas, se topan con que cada 90 minutos, perdón, estas ondas empiezan a adoptar un ritmo similar al de la vigilia. Con esto en consideración, ellos consideran que ese cambio periódico de cada 90 minutos en las ondas cerebrales va a coincidir con lo que es la experiencia del sueño. Se da toda una búsqueda sobre los circuitos. Aparece este señor Alan Hobson, con quien debate SOMS en los 90, y él llega a considerar pues, que la principal fuerza motivadora del sueño no es psicológica, sino fisiológica. Tiene un origen preprogramado y neuronalmente determinado. Hobson también decía que los sueños son emocionalmente neutros, motivacionalmente neutros, perdón. Ahora, esto hace crisis en el psicoanálisis en los Estados Unidos porque de alguna manera se bota al traste un poco lo que se planteaba en torno a los sueños. Pues, aparte del modo en que se estudian los sueños para la Academia del Psicoanálisis va a tener como que cierta desventaja porque es muy subjetivo. Eh, Ahora, una cosa que se me olvidaba precisar en relación a lo que dice Hobson es que él consideraba que la fuerza impulsora no es psicológica en el sueño porque él encontraba los mecanismos en el tronco cerebral. Y en buena parte de las neurociencias, antes y todavía ahora, se considera la corteza cerebral como sinónimo de la conciencia. Entonces, él, al detectar estos mecanismos de los sueños en la parte del tronco, considera pues que no tiene nada de psicológico. Ahora, cuando se da esta crítica o cuando se cree descubrir esto en torno al sueño, se botan al traste muchos de los aportes del psicoanálisis en los Estados Unidos. Se piensa pues que con eso se descarta toda la teoría del sueño, pues que era la base teórica del psicoanálisis. Entonces, este señor Mark Solms, un poco, digamos que decepcionado por cómo miraba que funcionaban las neurociencias, él señalaba un poco a tono con este señor Oliver Sacks, de que las neurociencias son apasionantes, son hermosas, pero de alguna manera se excluye a la psique con ellas. Entonces él se plantea estudiar estos mecanismos cerebrales de los sueños, un poco para estudiar acerca de la conciencia. Pues porque de alguna manera en los sueños ocurre una irrupción pues, de la conciencia, pues no de la vigilia necesariamente.
Ahora, este señor Marsons hace estos trabajos en dos hospitales de Sudáfrica. En su tesis doctoral recoge como que está apoyada en el trabajo con, eran como 361 y pico de pacientes. Y él empieza como que a tratar de hacer correlaciones entre los sueños y las distintas lesiones cerebrales eh, que puede encontrar. Pues él esperaba encontrarse lo obvio como personas con lesiones en las cortezas de asociación visual no iban a tener sueños visuales, como que personas con lesiones en las cortezas motoras iban tal vez a tener sueños hemipléjicos. Y él emprendió una búsqueda para encontrar estos circuitos que se relacionan pues con el funcionamiento de los sueños. Y él encuentra como que dos localizaciones. Una sería una parte lateral del lóbulo parietal, perdón, que está vinculada a procesos de memoria a corto plazo. Como no hay capacidad de mantener esta memoria a corto plazo de trabajo, obviamente pues no iban a tener sueños. Y luego se encuentra, producto de estar examinando cientos de lesiones, que era este circuito dopaminérgico mesocortical mesolímbico, o también conocido como la sustancia blanca ventromesial de los lóbulos frontales, que va a conectar la corteza con el tronco, con varias estructuras subcorticales, la que va a ser principalmente involucrada pues, en el funcionamiento de los sueños. Algo que fue importante para SOMS llegar a justificar esta cuestión de esta región cerebral en los sueños tiene que ver con un procedimiento que se hacía antes, llamado leucotomía prefrontal. Mis compañeros del seminario de Winnicott, pues tal vez se recuerdan el detalle, pues, de que Winnicott criticó un poco estos procedimientos. Entonces, yo cuando vi eso, pues me alegré muchísimo. La cosa es que la cosa es que este procedimiento de leucotomía prefrontal se hacía para disminuir alucinaciones y delirios. También provocaba una reducción en la motivación. De alguna manera, los pacientes después de esta operación se ponían bastante abúlicos y también una reducción de los sueños. Entonces, SOMS, cuando encuentra este procedimiento quirúrgico de antaño, pues se da cuenta que era una manera de demostrar cómo van a funcionar los sueños en términos pues, de circuitos cerebrales. Y estos circuitos que están acá, en el área de la materia blanca, ventromesial y frontal, van a coincidir con esto que se llama sistema de recompensa, sistema de querer o sistema de búsqueda. Cuando Soms termina esta tesis doctoral, él empieza a discutir con el otro señor que les hablé, Alan Hobson, que decía de que los sueños eran motivacionalmente neutros. Y una cosa que llamó la atención es que este señor Hobson estaba dispuesto a apoyar lo que estaba diciendo Soms, en tanto Soms no lo tome como una manera de apoyar pues las formulaciones de psicoanálisis. Ahí vemos pues hasta dónde llega la objetividad en la ciencia, pues siempre van a haber intereses subjetivos de por medio. Soms, en esta parte del libro lo dice de una manera muy simpática, pues de que la neurociencia le debe una disculpa a Freud, en el sentido de que a pesar de Freud llegar a la conclusión de que los sueños están motivados por deseos a través de informes psicológicos, sí se encuentra pues un respaldo empírico para esa tesis de Freud. En ese sentido, pues como que, y algo que a mí me gusta particularmente de este campo de neuropsicoanálisis, es que también nos ofrece muchas herramientas que nos pueden fortalecer frente a otros psicólogos u otros campos, por cuanto hay respaldo empírico para mucho de lo que se formula en psicoanálisis.
Y eso pues me parece que es muy importante que como psicoanalistas los tengamos en cuenta, pues muchas veces se suele decir de que el psicoanálisis no tiene respaldo científico y la verdad es que sí lo tiene. El hecho de que no tenga respaldo científico es un mito que lamentablemente está muy extendido entre los propios psicoanalistas. Ahora, ya que le hablo de esto del sistema de búsqueda, voy a pasar a hablarles de algunas cuestiones de neurociencia afectiva. Bueno, acá pues el principal autor o, o la principal figura es Jack Panksepp, quien ya falleció. Marston le dedica el libro del manantial oculto a este señor. Y él señalaba que era una de las personas pues que más ha entendido las emociones. Eh, Someramente, ¿cómo divide los afectos Panksepp? Estarían los corporales y los emocionales. Dentro de los corporales estarían los interoceptivos que él llama homeostáticos, como la sed o el hambre. Eh, Se sienten esas necesidades, uno inmediatamente tiene que buscar cómo hacerlas pues, para recuperar cierto punto de ajuste homeostático. También incluye dentro de los afectos corporales los estereoceptivos, que ejemplos serían el asco y la sorpresa. Y por otra parte estarían los afectos emocionales, que Marston los comenta como objetos relacionales y que involucran a otros agentes sintientes. Si bien hay una diferencia entre ambos afectos, por esta cuestión de que en los emocionales va a cobrar bastante importancia el aspecto del otro o el otro, de alguna manera los afectos emocionales son como versiones más complejas de los afectos corporales. Pensemos, por ejemplo, en la experiencia de rechazo social, que se suele decir mucho de que las áreas involucradas tienen que ver con circuitos del dolor, pues, aunque no haya un dolor físico, de alguna manera, pues, sí duele físicamente el rechazo social. Y eso, pues, como una generalidad acerca de los afectos según los entiende Panksepp. Aquí algunas caracterizaciones, pues, son una modalidad sensorial internamente dirigida. Con el afecto no percibimos las cosas, sino el impacto de las cosas en nosotros mismos. También tienen una cuestión de un elemento de descarga motriz, pues cada uno de los afectos va a influir de una manera específica en términos químicos y también en términos comportamentales sobre nosotros. Pueden haber comportamientos de acercamiento, de retirada, también una valencia hedónica en el sentido de que son o placenteros o displacenteros. Y como voy a ir desarrollando a continuación, van a estar conformados por conexiones directas entre ciertas situaciones externas de significación biológica y las respuestas subjetivas que provoquen. Y también tendríamos la función homeostática, que es una cuestión pues, muy importante. Y el hecho pues, de que impulsen a la acción. Algo muy esclarecedor en torno al afecto que dice Solms es que funcionan como un sistema de valores para nosotros evaluar cómo nos está yendo en el momento. Muchas veces como que, y esto Damasio con el error de Descartes lo criticaba bastante, esta cuestión de la racionalidad versus la emocionalidad. No son cuestiones que estén tan separadas y muchas veces vamos a decidir a partir de la emocionalidad. De hecho, es sobre la emocionalidad que se va a sentar la racionalidad. Ahora, este es el esquema que suele compartir SOMS en torno a la homeostasis. Y esto se relaciona un poco a lo que decía Freud acerca de las pulsiones como medidas de trabajo. Pues eh, pensemos, por ejemplo, pensando en afectos corporales, o no tanto en eso, pues en la temperatura. Pues si estamos ante los seres humanos pues tenemos un rango muy específico de temperaturas, ¿no?
en el que podemos existir. Del mismo modo, estos rangos específicos van a cubrir un montón de situaciones. Por ejemplo, si tenemos frío y estamos ante el riesgo de hipotermia, vamos a estar en una situación que nos va a demandar un trabajo. Después les explico las predicciones. Entonces, de alguna manera, esta demanda de trabajo, se siente como algo displacentero, ante lo cual nosotros tenemos que realizar una acción para regresar a una temperatura más viable, pues pensando en el ejemplo de la temperatura. Otro ejemplo podría ser, en el caso de los niños, el mantenerse cerca de la figura materna o de la figura de cuidado, pues eso va a ser algo que los va a alejar pues de cierto punto de ajuste homeostático y al cual pues ellos van a buscar cómo regresar. Adelantándome un poco pues con esto de las predicciones, que aquí también cabrían lo que son las inferencias. Les decía pues con esto de la temperatura de que tenemos unos rangos variables en los que tenemos que estar. Del mismo modo pasa, como les decía actualmente, en el caso del niño con su figura de cuidado que tiene que volver. También pasaría un poco lo mismo cuando aparece un peligro ante nosotros, pues eso va a involucrar una demanda de trabajo que consistiría en alejarse de ese peligro o tal vez confrontarlo. Ahora, pasando pues a estas 7 emociones de las que eh, habla Panzer, tenemos el sistema de búsqueda. De este acabamos de ver algo en relación a los sueños. Este es como la emoción por defecto. Si no estamos embargados por el resto de las emociones, estaríamos en el marco del sistema de búsqueda. Va a estar vinculada a la exploración, a la curiosidad, a la búsqueda de novedades. Podríamos pensar para verlo en acción a un perro cuando conoce un nuevo lugar, el perro va a explorar muy jubiloso ese nuevo entorno a fin de conocerlo. Va a tener una función inespecífica de acuerdo a SOMS, que es y carente de objeto. Ahí SOMS algo que decía era de que todo lo que este sistema parece saber es que lo que necesita está allá afuera. Va a tener una relación proactiva a diferencia de los demás con la incertidumbre y va a estar relacionado, y esto lo mirábamos un poco, a ver esto de los sueños con la psicosis, también con la depresión y con la manía, pues. Y eso tiene que ver un poco con la dopamina, que sería uno de los principales neurotransmisores involucrados en el sistema de búsqueda. También, como acabamos de ver, va a tener una relación importante con los sueños. Eso era de eso daba cuenta, pues, esta parte del trabajo de SOMS. Y eso pasa, pues, porque el sistema de búsqueda va a estar funcionando todo el tiempo. Cuando estamos dormidos, de alguna manera, el cerebro sigue tratando de responder a las necesidades de nuestro cuerpo. Y una manera de responder a esas necesidades es a través de las alucinaciones que conocemos como sueños. Eh, Otro sistema es el miedo, el fear. El punto de ajuste homeostático es no tener un objeto peligroso cerca. eh, Va a impulsarnos a huir o a congelarnos para evadir estos objetos que nos pongan en peligro. Estaría vinculado a desórdenes de ansiedad, fobias y trastornos de estrés postraumático. De ahí tenemos el sistema RAGE, ira, que ya le estaba hablando un poco, lo que se busca es como que hay un objeto que se interpone entre nuestras necesidades y de alguna manera queremos evitarlo. Queremos que eso deje de anteponerse, pues. Tenemos el sistema luz, que estaría responsable pues del deseo sexual y muy involucrado pues en la cópula. Algo que hace SOMS, y hay muchas diferencias entre
uno puede leer en Soms y lo que uno puede ver en Freud. Ahí Soms parece inclinarse un poco más a lo que decía Jung, de que la libido no es una energía pues meramente sexual, pues Soms lo que decía es que Freud confundía un poco la parte del sistema de búsqueda con el sistema de deseo sexual. De este sistema, hace poco escuchamos un poquito con mis compañeros de formación. Este es el de pánico y duelo y es un sistema que va a estar vinculado al apego. El punto de ajuste homostático aquí sería la reunión con el objeto de apego, la figura cuidadora. Aquí algo en lo que hace referencia a Soms al hablar de cómo funciona este sistema es a la cascada de la desesperación de Bowlby, que esta es la que ocurre en el caso de los niños, también en otros mamíferos, cuando la criatura, el cachorro, se ve alejado de su figura de cuidado. Primero hay una fase de protesta en la que el bebé grita, patalea, hace escándalo para reunirse con la figura que lo cuida. Y después de que se da esta fase, llega la fase de desesperación. Tal vez el llanto se hace más monótono, pero vemos que de alguna manera se rinde el niño y ya no busca a la mamá. Esto, como les decía, media la, como está, de alguna manera esto es como que el prototipo de la depresión, en el sentido de que ese rendirse del niño ante la ausencia de la figura materna, por un lado, por la operación química que acá destaco, pues de que los opioides que están involucrados desactivan la dopamina, que es la que tiene que ver con el sistema de búsqueda. Y en ese sentido, pues hay una relación muy importante entre esto del apego con la depresión, pues. Creo que no en vano la relación que hace Freud en Duelo y Melancolía entre lo que es la depresión y la pérdida, pues. También hay muchos descubrimientos que dan cuenta de eso cuando vemos que las experiencias de abandono temprano van a ser predisposiciones muy importantes para la depresión. También algo interesante de este sistema es que va a estar muy involucrado en lo que es la depresión, como ya le he dicho, pero también las adicciones. Y eso pasa pues porque el apego es fundamentalmente una forma de adicción, pues. Aquí podríamos pensar o mirar ciertas rupturas amorosas como una crisis de abstinencia, pues, en el sentido de que se extraña un objeto, pues, que gratificaba muchísimo. Luego tenemos el sistema de cuidado, que es el care, estaría muy relacionado a lo que es el instinto materno y a cuidar a los niños, a nuestros hijos, muy, muy por encima se los digo. Y ahí tenemos un sistema que es muy interesante, que es el sistema Play de juego. Este, eh, Uno pensaría pues que solo los humanos jugamos, pero es algo que podemos ver en muchos mamíferos, pues quienes tenemos mascotas jugamos con nuestros perritos y es casi algo bastante natural. Este sistema, decía Soms, que involucra a todo el cerebro. También en una parte decía que fundamentalmente la corteza cerebral era de los circuitos el que más involucrado estaba en eso. Va a tener, va a ser, y esto a mí me impresionó mucho cuando lo vi, es como que un precursor biológico del pensamiento y del lenguaje. Y eso tiene que ver bastante con esta cualidad de simulación que tiene el juego o de significación. Es de alguna manera una manera de hacer lo que es el pensamiento, según Soms, que sería como que una acción virtual, pues el pensamiento es como que una acción puesta en la imaginación y no en actos. En ese sentido, pues va a ser muy importante. También, como les voy a decir dentro de poco, la psicoterapia sería una forma refinada del juego. Ahora, yo estos sistemas se los estoy dando muy, muy por encima por cuestiones de tiempo. Cada uno va a tener ciertas especificaciones neurológicas.
Lo otro es que también eh, van a interactuar entre sí, pues. Eh, una formulación muy linda era de que de alguna manera la salud mental o la madurez puede entenderse como la capacidad para conciliar las distintas emociones entre sí. En ese sentido, pues pensando en una mamá que tiene que cuidar a un niño, no solo lo va a hacer con ese sistema, pues una mamá va a enojarse con su hijo. Una psicoanalista uruguaya lo decía chistosa, ¿qué madre de un adolescente no ha sentido deseos homicidas pues, por su hijo? Pues? Eh, y en ese sentido, pues hay que conciliar pues, las distintas emociones. Otro ejemplo pertinente sobre eso es el de la vida en pareja, que de alguna manera uno va a tener que conciliar lo que era el sistema de apego, el panic, con el deseo sexual, también con el cuidado y también con el sistema de búsqueda en el sentido de las novedades. Pues la monotonía es uno de los principales enemigos de muchas relaciones de pareja. Ahora, otra cosa que tampoco he dicho y que me parece importante aclarar aquí, tiene que ver con que, me está escapando la idea. Ah, ya, que estos sistemas son como que circuitos innatos, pero son cuestiones que se deben de complementar con el aprendizaje. Y muchas veces cuesta a nosotros verlos como instintos, pues porque en el caso de cómo funciona el humano, mucho va a estar tamizado bastante por la socialización. Pensando en el miedo del fear, del que le acabo de hablar, existen miedos que son innatos. En el caso de roedores, se les presenta a roedores recién nacidos un pelo de gato y la reacción es de miedo, sin siquiera haber tenido experiencia en vida de estos ratoncitos con gatos. Del mismo modo, hay en los humanos temores que pueden ser innatos, como la oscuridad, las alturas o las serpientes. Y en la vida toca aprender a qué temer, pues. Un niño, por ejemplo, no puede jugar con un tenedor y un enchufe eléctrico, pues tiene que aprender a qué tenerle miedo. Lo otro es que las emociones, como se suele decir en muchos ámbitos, en sí no son positivas ni negativas. Son, como les decía antes, procesos de sistemas de valores, perdón. Ahora, y aquí metía una aclaración importante frente a todo lo que sigue. Las psicoterapias no van a operar transformando estos circuitos afectivos, sino el sistema de inferencias o predicciones que se vincula a cómo se satisfacen las necesidades de estas emociones. La cura, un poco por encimita, iría por estos procesos de reconsolidación de la memoria, que serían procesos en los que se ve la transformación de estas predicciones. También, y es un texto que siempre cito, este de Freud, de recuerdo, repetición y elaboración, que es como este momento en que ciertos patrones que las personas tienen poco, poco fiables o poco sanos se repiten en la relación con el terapeuta y eso pues permite actualizar muchas de estas cuestiones. Ojalá me está tomando más tiempo del que esperaba. Me gustaría hacer una pausa, quisiera saber cómo van, pues, porque llevo una hora y apenas voy por la mitad. Entonces, si me dan un poquito de feedback y luego continúo con lo que sigue. Yo creo que vas muy bien. No sé cómo tenías pensado Ujú. acelerarlo, pero me parece que vamos bien. Por lo menos a mí me van surgiendo algunas observaciones o preguntas, pero que vamos a quedar a dejarlas para el final, pero súper bien. No sé los demás. Ok. Creo que Marta tiene levantada la mano, pero no miro bien. Gracias, muy cortito, impresionante la vastedad, digamos, de tu exposición, ¿verdad? Sí. Solamente me quedé pensando que puedo aportarte. Yo hice una investigación muy detallada sobre la conducta de manejo de auto
Y vos mencionaste esta cuestión, ¿no? Que es una incorporación al esquema de cuerpo y una prolongación de lo que sería el esquema de cuerpo. Yo no la ligué todavía a neurología, ¿verdad? Pero tengo para darte cualquier cantidad de experiencia y de ejemplos, incluso de lo que es un accidente que está Ujú. basado en una falla del esquema de cuerpo. Voy a quedar pendiente, me interesa mucho, Marta. Ahora, otra cosa que, bueno, tal vez lo debía haber dicho al principio, pero ahorita cabe. Lo que pretendía en relación con mis compañeros era principalmente ofrecer un panorama. El texto es súper complejo, se mete en muchos detalles que son ricos, deliciosos, pero pues yo solo les puedo dar un panorama por encima y espero pues que si se interesan pues intercambiar bibliografía. Continuamos. Todavía no he llegado a la mitad. Estas cuestiones de las emociones son la liga a este trabajo de este señor Friston, que es el neurocientífico del que les hablaba, que tiene que ver con el principio de energía libre. Esta es una medición cuantificable de las diferencias en que un sistema modela el mundo y la forma en que el mundo se comporta. Pensando en los ejemplos, pues ahorita le hablaba de estos estados o rangos viables en que un organismo puede vivir. Esos rangos o estados viables serían esos estados previsibles, que es a lo que aspiraría un organismo. En ese sentido, cada organismo va a tener un modelo interno del mundo. Además, otro elemento van a ser las entradas sensoriales. Por un lado tengo las inferencias o las predicciones y por otro lado el aporte pues, de los sentidos. Y tenemos esto del error de predicción, que esto se vincularía a lo que hacen las emociones. Pues en el caso del niño que no esté en la figura materna, pues va a ser un error de predicción. Ahora, hay ciertas inferencias o predicciones que van a ser ineludibles. Estas serían las que están más conectadas a la supervivencia, pues pensando en la necesidad de oxígeno, por ejemplo. Ahí no hay transformación del modelo generativo que tenga del mundo, sino que o se respira, pues. Y van a haber otras inferencias que sí van a ser más susceptibles de cambio. En ese sentido, como que siempre hay dos alternativas. O se recurre a una acción que transforma las condiciones del mundo o se transforma el modelo interno. Y más especificaciones sobre este esquema tiene que ver con esto de la manta de Markov. Quien tenga presente un poco el esquema del proyecto de psicología con esto de los tipos de neuronas, va como que a ver esto más como una actualización. Por un lado tenemos a la cantidad de la que nos hablaba Freud, que esto estaría en el mundo externo. Por otro tendríamos a los estados externos tal como los modela el sistema, que sería QN. También tendríamos, esta es la letra griega phi, si no mal recuerdo, que tiene que ver con los estados sensoriales, M con los estados activos, la letra sí estaría relacionada con las predicciones, esta la tenemos por acá, y ahí tenemos las predicciones y las precisiones. Pero bueno, esto es solo, perdón, esto es solo un esquema. Permítanme un momento. Listo. Ahora, algo que no tenía presente al abordar todo esto es que eh, se recurre a ciertas nociones de física, como sería la entropía. La entropía es
dicho de manera muy sencillita, es como esta tendencia al desorden o a la desintegración. En ese sentido, vivir sería resistirse a la entropía. De alguna manera, estas cuestiones que nos alejan de los rangos viables serían aumentos de la entropía. Y esa energía, pues, que se libera van a ser demandas de trabajo y estaría un poco conectado incluso a cómo Freud nos planteaba lo que era el sistema primario y el sistema secundario, pues, que en el sistema primario la energía era libre, móvil, muy voluble, en el cambio en el proceso secundario había como que una ligazón de la energía. Pero bueno, me encuentro. Ahora, sé que se lo estoy diciendo por encima, pero algo que se planteaba Soms a propósito de lo que le hablaba del monismo de aspecto dual, es que la única manera de resolver esto sería algo que diera cuenta tanto de los procesos psicológicos como fisiológicos. Y en ese sentido, algo que podría dar cuenta de eso sería la física. Y es por eso que recurre a esto que se llama, pues, principio de energía libre. En ese sentido, pues, hay una ecuación. eh, la energía libre es igual a la energía interna menos el total de la energía ya utilizada. Una cosa compleja de esas ecuaciones es que esta es la ecuación, pero solo en termodinámica. Luego viene una ecuación para física. Y luego viene una ecuación en la que se considera esto de la energía libre en términos de teoría de la información, que sería esta que está acá. Muchos de estos elementos que le he hablado de la precisión de las señales están muy abordados en esta ecuación. Y eso hace que Son llegue a decir que la ecuación del principio de energía libre de Friston resulte ser una reformulación en términos cuantificables de la definición de pulsión de Freud, de medición de la demanda de trabajo que se hace a la mente a consecuencia de su trabajo con el cuerpo. Ahora, para las implicaciones, y me recuerden cuando termine, tal vez facilitarle este material, es mucho lo que se ha producido. Y cuando hablo de implicaciones, me refiero a las implicaciones tanto del principio de energía libre como esto del sistema de pulsiones. Y están estas compilaciones de artículos científicos en esta revista científica de Frontiers. Ahí uno puede encontrar unos trabajos muy lindos, hermosos y bellos. Está sobre las diferentes respuestas neurológicas ante las intervenciones psicoanalíticas durante la entrevista estructural. Aquí participa este señor muy simpático y creo que querido por muchos de nosotros, Otto Kemper. Entonces, ya que alguien como Otto Kemper también está en estas cuestiones, como que da cuenta de la importancia que tiene meterse pues con estos temas. Otro trabajo de ahí que es muy lindo, de Gustav Sicora. Él se mete con esto del principio de energía libre y revisa muchas teorías psicoanalíticas a la luz de estos planteamientos. Pero bueno, en el que yo me metería un poco para dar cuenta de cómo esto se va a implementar en lo que es psicoterapia psicoanalítica es el trabajo de este señor francés, por fin un francés que me cae bien, Tomás Rabeiro, que el trabajo de él se titula Psicoterapia psicoanalítica y principio de energía libre. Ese trabajo a mí me impresiona cómo dice tanto en solo 14 páginas. Claro, él también cita otros textos a los que uno se podría meter y poder profundizar pues adecuadamente. Un pequeño resumen de este trabajo es que por un lado tendríamos lo que es el setting, el encuadre, también ciertos estados psíquicos, ahí entrarían en juego lo que es la asociación libre y la atención flotante. Y a partir de estos dos que podríamos llamar condiciones, estarían 6 procesos psicológicos, que serían la transferencia, la asociación libre, el sueño, la ensoñación, el juego, la reflexividad y la narratividad. Voy a hablarle rapidito sobre esto, de pronto muy por encima, pues, pero... Y el asunto es que estos procesos no, si bien
se diferencian, pues para fines expositivos en la práctica como que están muy mezclados, pues no es como que algo que se pueda diferenciar tan tajantemente. Ahora, estos procesos psicológicos van a incidir en esto que sería una regulación o handling de la energía libre, lo que propiciaría una transformación psíquica que se evidenciaría en lo que es la reducción de síntomas, desaparición de ansiedades, rechazo de relaciones objetales, flexibilización de mecanismos de defensa y reducción de inhibiciones. Yo cuando leí esto me alegré mucho, porque muchas veces cuando nos acercamos a lo que es la terapia psicoanalítica o el psicoanálisis, es como que tanto lo que se produce que cuesta como que llegar a ciertos criterios unificadores. Pues lo otro es que también Rabeiron, él como que trata de reunir los elementos que sean comunes a las terapias psicoanalíticas al abordarlos así, dando cuenta pues de que es mucho lo que se puede decir desde las distintas orientaciones. También otra cosa muy interesante que él señala es que una deficiencia que puede haber no solo en psicoanálisis, sino en las teorías de psicoterapia en general, es que casi todas como que abordan lo que hacen desde su propia orientación teórica. Y él planteaba esto como que recurrir a lo que era el principio de energía libre para describir los procesos terapéuticos como tal vez un modo más quizás subjetivo de describir cómo funciona la psicoterapia en general, aunque él se enfoca pues en su trabajo en lo que se hace pues desde psicoanálisis. Entonces tendríamos el setting que estaría compuesto por tres niveles: el interno, que compete al terapeuta, al analista, y que tendría que ver con el posicionamiento clínico. Aquí estarían principios implícitos y reglas explícitas. Y ahí tendríamos lo que es el setting interno, externo, perdón, que tiene que ver con el espacio físico donde se desenvuelve la terapia. Aquí estaríamos hablando del consultorio, los muebles que hay en él, de ciertas condiciones que tiene que cumplir como suficiente privacidad, y también habla de un metasetting que sería el espacio sociológico y antropológico. Aquí pensaríamos en el país y en el momento y lugar en que se pueda desenvolver un proceso. En relación a la energía libre, él menciona que el setting sería como que un continente que podría permitir aumentos y disminuciones en la energía libre. En ese sentido, pues el setting debería de ser, como que debería de tener cierta solidez para poder contener lo que se pueda desplegar en un proceso terapéutico. No puede ser muy poroso porque si no el proceso se diluye. Podríamos pensar en un ejemplo de dilución cuando alguien en sus primeras experiencias atiende un caso difícil. Podría pensar en abuso sexual, pues que es algo bastante fuerte, difícil de atender. Para eso, pues uno tiene que disponer pues de un setting y una capacidad de contención muy importante. Y ahí tenemos los estados psíquicos. Del lado del paciente tendríamos lo que es la asociación libre y del clínico la atención flotante. Esto para propiciar lo que se llama Ribery, que tiene que ver con procesos que catalizan lo que es simbolización y transformación. Aquí Ravero recurre un poco a Bion cuando nos habla de la capacidad negativa, que es lo que permite al clínico sorprenderse por lo que emerge del setting analítico, y tiene que ver también con que el analista llegue sin memoria, sin deseo, y se permita sorprender de lo que pueda llevar el paciente. Tenemos también que estos estados psíquicos van a favorecer cierto funcionamiento y esto sería un poco en la asociación libre, que es como casi que una desorganización de la actividad mental habitual, pero es una desorganización que apunta, como ya lo voy a ver, como ya lo voy a abordar, a refinar los modelos generativos de la persona. Luego tenemos la transferencia y la relación terapéutica. Aquí
Estaríamos hablando de que es un canal que permite que dos psiques se sincronicen para poder inducir procesos de transformación. Estaría relacionado con lo que es alianza terapéutica, también con esto de que el clínico parece representar un sistema auxiliar o un yo auxiliar. Creo que no en vano muchos psicoanalistas al abordar el proceso psicoanalítico como que lo vinculan mucho a la experiencia infantil, en el sentido de que el niño no puede regular sus propias emociones y necesita el recurso de la madre para poder hacerlo, pues. Eso es algo bastante común, pues, en psicoanálisis. También algo interesante que menciona a propósito de estas cuestiones de la energía es que la terapia podría ser también concebida como una transferencia de energía, pues vemos una persona o trabajamos con una persona que ya con cierta agitación, pues invariablemente nos va a agitar a nosotros también. Es necesario, pero no es suficiente. Y también estaría la contratransferencia, pues que desde Paula Heyman y Heinrich Hacker es un recurso indispensable, pues para el analista tratar de dar cuenta de qué va a pescar nuestro inconsciente del inconsciente, pues del paciente. Otras cuestiones muy importantes, pues como ya les decía, la terapia puede entenderse como un proceso de regulación intersubjetivo. También habla de dos momentos, uno de sincronización, que tiene que ver un poco con lo que ya les decía, y también con uno que llama mixing, que tiene que ver con que esta sincronía que se establece va a conducir a una disolución de límites. Ahí tendríamos, bueno, aquí me acordé de algo que me contaron unas compañeras, y era que en sus procesos de supervisión o de análisis personal, como que el analista empezaba a hablar con palabras de su país y ellas con palabras del país de su analista, de su supervisor, pues siempre van a haber como que ciertos intercambios que se dan entre ambas figuras. Otra cosa que aquí nos trae Rabeiron tiene que ver con estas nociones de cerebro compartido que se dan en estos procesos terapéuticos. Aquí podríamos pensar en las neuronas espejos, pues que de alguna manera se van a involucrar. Y esta noción de campo analítico que siempre olvido si es de Blecher o de Berenger. Ahora, la transferencia, como ya les decía, serían patrones de relación arcaicos que, aunque en su momento funcionaron, en la actualidad no permiten regular la energía. En ese sentido, estos patrones se tienen que poner en juego en el momento presente en la relación transferencial para poder ser actualizados. Bueno, en relación a la asociación libre, sabemos que es la regla fundamental en psicoanálisis y tiene que ver con dejar ir el flujo mental asociativo, pues. Algo que dice uno de los señores que más cita Rabeiro Holmes es que la función de la asociación libre es ralentizar los procesos mentales para que puedan ser identificados y sometidos a escrutinio racional. Y entonces hay un mayor registro y traducción de las experiencias previas que van a favorecer ciertos procesos de transformación. Ahora, yo como les decía hace poco, pues esto de la asociación libre va a ser como que un incremento de la energía libre, pero que va a ser necesario pues para crecer. En ese sentido, pues aunque el ideal siempre sea es la reducción de la energía, creo que de alguna manera es como el valor del error en el aprendizaje, pues. Uno pensaría que es catastrófico equivocarse. A veces hay profesores en escuelas que no contribuyen a eso, pero muchas veces es el fracaso lo que va a conducir al aprendizaje. Entonces, de alguna manera, esta desorganización que podría catalogar como controlada es algo que va a contribuir a la larga a un refinamiento del modelo generativo de las personas y de sus predicciones. Voy a meter el acelerador. Este es un trabajo de Thomas Raveron solo sobre la asociación libre. Es muy bonito, pero bueno.
Y ahí tenemos esto de sueño y ensoñación y Ribery. Tiene que ver un poco con la actividad del sueño, la actividad nocturna y también en sesión. También es algo que siempre va a estar de fondo. Eh, Recordemos también que es la vía, que el sueño siempre va a ser la vía regia al inconsciente. Y algo importante del sueño es que es un espacio donde son revelados de manera más confiable los deseos y experiencias traumáticas. De alguna manera, pues el sueño hace al trauma más pensable, pues. Eh, en ese sentido, pues, la asociación libre, pues, que va a estar vinculada a esto, va a permitir explorar e integrar la experiencia subjetiva. El juego, aquí invariablemente se va a recurrir a Winnicott, tiene que ver con, eh, a ver, ya le había dicho pues que el juego se va a relacionar bastante con la capacidad del lenguaje y con la capacidad del pensamiento. Es en parte por eso que este estado de capacidad permite que se reincorporen experiencias que han generado pues demasiada entropía para ser integradas en condiciones lo suficientemente adecuadas. Eh, ¿Qué más podría decirles? Bueno, me voy a enfocar en esto de que nuestra percepción del mundo es una fantasía que coincide con la realidad. Esto tiene que ver con la noción de Winnicott de encontrar lo dado y también tiene que ver con que los modelos generativos o las inferencias que hacemos deben de coincidir en cierta manera pues con la realidad. Entonces el juego, pues como les decía, va a permitir cierta capacidad de hacer más pensable pues muchos elementos pues que escapan al pensamiento. Y ahí los dos últimos procesos que nos menciona Rabeiron. Primero está lo que es la reflexividad, que tiene que ver con la capacidad de representar en una capa o nivel meta. Esto sería más o menos como sentir acerca de nuestros sentimientos o pensar acerca de nuestros pensamientos. Tiene un costo que es el alejarnos de nuestra experiencia perceptiva y emocional. Con esto pienso en lo que ya le había dicho de esta postura un poco arcaica de que separa la emocionalidad de la racionalidad. Y habría, según Rabeiron, dos registros de reflexabilidad. Un registro primario que estaría vinculado al lenguaje y un registro a las emociones, perdón, y un registro secundario que estaría pues más vinculado al lenguaje y a las representaciones simbólicas. Algo que no voy a poder desarrollar mucho es esto de que el lenguaje antientrópico, en relación a todo lo que hemos mencionado sobre el principio de energía libre. Y eso es así en gran parte, pues porque el lenguaje supone ordenar la experiencia en cierto sentido. En ese sentido se pasa de un orden energético a un orden semiótico o significante. Ahora, esto es importante porque muchas veces las personas sufren por lo que no pueden representar. También el modo en que se representan a sí mismos va a tener pues un potencial terapéutico. Y ahí el último de los procesos psicológicos que toma Rabeiron tiene que ver con esto de narratividad. Se relaciona un poco al proceso anterior y esto va a estar bastante relacionado a la capacidad de integrar las experiencias en un marco narrativo. Él nos menciona cierto grado de narratividad. Aquí vuelve a recurrir a Bion. Por un lado, el hecho seleccionado, que tiene que ver con la vinculación de varios elementos psíquicos y de emergencias heurísticas que dan sentido a esa experiencia. Es como cuando unimos experiencias de dos escenarios de nuestra vida sobre las que puede haber un patrón en común. Y ahí él menciona el vértice,
como algo que puede ser, o que puede crearse un significado más global, pues, que en el hecho seleccionado. Ahora, esto de la narrativa va a ser importante, pues, porque en cierta manera estamos constituidos de eso, pues, de las historias que nos han contado a nosotros mismos, de nosotros mismos y también de los que nos contamos a nosotros mismos, pues. Y muchas veces es sobre esa parte donde nosotros vamos a incidir a la hora de los procesos terapéuticos. En ese sentido, las narraciones que las personas tienen de sí mismas van a ser muy organizadoras de sus deseos, autoestimas, relaciones y ansiedades, pues. Y también como voy señalando acá, sin la narrativa y sin la narratividad, la experiencia sería una sucesión de imágenes inconexas, pues. También en relación al principio de energía libre, pues el objetivo del cerebro es reducir pues la entropía informativa y maximizar significados. En ese sentido, la psique parece regular su dinámica energética mediante procesos de significado y narrativas. Y eso, pues. Ahora, yo sé que los tengo un poquito cansados, me disculpo. eh, pero esto cuando lo vi me voló la cabeza mucho, pues lo decía Tomás Ravero casi como conclusión, pues. Y eso es un poco para unir lo que parece separado. Él decía al final de su trabajo que la materia es energía condensada y la información puede considerarse como una determinada organización de la materia que requiere energía. Desde este punto de vista, la realidad psíquica puede considerarse como una parte de la materia, con una organización altamente estructurada que requiere una considerable cantidad de energía para su creación, desarrollo y mantenimiento. Además, la realidad psíquica se estructura de forma heterogénea según una división fundamental entre procesos conscientes e inconscientes. La conciencia aparece así como una manipulación de la información, especialmente en forma de representaciones, y es por lo tanto indirectamente una forma de manipulación de la energía. Y bueno, pues con eso concluyo, les agradezco la paciencia que estén acá. Y bueno, es lo que les quería traer. Listo. Bravo, ¿eh? Te has mandado un trabajo realmente impresionante y encima con la presión del tiempo de que entre aquí algo Hecho. de esta transmisión, que cada una de las cuestiones son en sí misma tan complejas y para desarrollar, ¿no? Esto me parece que da como para después elegir algunos puntos y darle una vuelta. Pero ¿cómo lo elegiste, cómo lo presentaste, cómo lo estudiaste para poder compartirlo? Solo te puedo decir gracias, porque Sí, realmente muy, muy bueno, muy esclarecedor. Y además lo transmitís con la pasión de lo que te gusta. O sea que sí. también eso, por lo menos a mí me llegó, creo que a todos. No sé los demás qué quieren decir.